Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, y para ello vamos a recurrir a las definiciones técnicas de qué entendemos por seguridad ciudadana. Según el PNUD, precisamente la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Quisiera resaltar aquí lo que tiene que ver con el bien público, seguridad ciudadana como bien público. Sigue la definición del PNUD respecto al tema de la seguridad ciudadana. Dice, la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. Nos preguntamos hoy en Visión País, ¿quién nos protege de la inseguridad ciudadana? Por cierto, los medios de comunicación, en un estudio científico que fue coordinado por el doctor Juan Martens, precisamente una de las preguntas en ese estudio fue a través de qué medios básicamente la ciudadanía se informa en relación con el tema de la seguridad ciudadana, y sin lugar a dudas la televisión lidera, ¿no?, en términos de lo que podría denominarse técnicamente la percepción acerca de la seguridad o la inseguridad ciudadana. Por tratarse este tema de una cuestión eminentemente técnica, hoy tenemos a gente que tiene conocimiento, que tiene autoridad académica y en algunos casos responsabilidad política para hablar de este tema. Nos acompaña hoy en Visión País para colaborar con nosotros el doctor Juan Martens, criminólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de Pilar y de CONACYT. Muy buenas noches, doctor Martens, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, a las órdenes, Francisco. También nos acompaña hoy en Visión País el comisario general retirado Mateo Raimundo Cuéllar, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. Muy buenas noches, viceministro, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, y a toda la amable teleaudiencia, gracias a vos por habernos invitado. También nos acompaña hoy en Visión País el comisario general inspector Carlos Humberto Benítez, director general de inteligencia de la Policía Nacional. Muy buenas noches, comisario Benítez, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor. Al contrario, le agradecido a nosotros por la invitación, y también mis saludos a toda la teleaudiencia. También nos acompaña el subcomisario Héctor Espínola, jefe de la subcomisaría, puesto policial número 1 de Kennedy, de la Policía Nacional. Muy buenas noches, subcomisario Espínola, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un gusto y un placer de compartir con ustedes el espacio. Un saludo a la audiencia por este medio. Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya comenzamos con el análisis. ¿Quién nos protege de la inseguridad ciudadana? NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay.
Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Aparte de la definición de la seguridad ciudadana que compartimos con ustedes en el bloque anterior, ¿qué se podría mencionar o cómo deberíamos comprender el concepto de la seguridad ciudadana, doctor Juan Martens? Y es un concepto es amplio y difícil de definir porque generalmente estamos acostumbrados a verlo como protección de la vida, de la integridad física y de los bienes, cuando en realidad el concepto nos remite al aseguramiento de las condiciones de vida y a las probabilidades de desarrollo humano. Es decir, seguridad ciudadana no se limita a que no te roben o a proteger tu patrimonio, sino que puedas alimentarte, puedas estudiar, puedas trabajar y a partir de allí desarrollar. Y este concepto ya nos remite a quienes somos responsables a la vez. Y allí volvemos a otra cuestión súper compleja y no nos estamos refiriendo solamente a la policía, ni a la fiscalía, ni mucho menos al Poder Judicial, sino que el Estado en su afán y en su misión de desarrollo integral es responsable. Y cuando digo Estado, para concretar, la municipalidad tiene mucho más en seguridad y prevención que la policía. Y cuando decimos eso la gente se suele preguntar por qué, ¿no? O la ANDE o el Ministerio de Transporte tienen más responsabilidad en esta prevención y en esas posibilidades de desarrollo que impiden que las personas caigan en lo que se conoce como desviación o delito, que es el fracaso del desarrollo de las políticas públicas de contención, prevención e integración social. No sé si me lié demasiado. No. Una cuestión, no, al contrario, creo que fue muy clara tu explicación. Pero mi pregunta puntual, al citar a estos, digamos, a estos organismos, como por ejemplo la municipalidad, como por ejemplo también citaste el caso de transporte público, digo, pero el diseño legal, ¿cómo está? Y el diseño legal es interinstitucional también, por eso tenemos mesas, tenemos coordinaciones y debe ser enfocado desde ese punto. De lo contrario, y estamos acostumbrados a querer cambiar comandantes o a querer cambiar ministros cuando eso ya vimos que no es la solución y no son los únicos responsables. Y seguimos, sin embargo, insistiendo en esa visión unidireccional que hasta ahora fue un fracaso. O sea, si nosotros no tomamos que el micro pase a las 9 y no a las 9:10 o no a las 9:15, ese es un problema. Si nosotros no tomamos de que el lugar de donde se espera micro tiene que estar iluminado y debe estar patrullado, cuanto menos. Eso es y forma parte de la seguridad ciudadana. Y por sobre todo es la sensación de seguridad, que es un problema crónico en nuestro país. El 97% de la población paraguaya cree que aumentó el delito cuando tenemos delitos que están disminuyendo o que en el homicidio somos uno de los países más seguros de América Latina. Decimos eso y nos crucifican. Pero tal vez un académico puede decir eso, una autoridad política no puede decir eso muchas veces. Tenemos 6 asesinatos por 100.000 habitantes cuando nuestros vecinos tienen 30, o hay países en América Latina que tienen cerca de 60 asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces, pero eso no vemos ni sentimos en la calle porque la sensación es de que nos van a robar, nos van a asaltar, tenemos miedo y eso forma parte de la inseguridad que hoy vivimos los paraguayos y las paraguayas y en donde sí hay una responsabilidad política clara porque no tenemos políticas de prevención del miedo. Tenemos políticas de prevención de ciertos delitos, pero no del miedo, porque eso se trabaja comunicacionalmente, eso se trabaja también multidimensionalmente y es lo que yo no vengo viendo en los últimos 10 años, cómo disminuir esta sensación y esta angustia que tenemos los paraguayos y las paraguayas en torno a los delitos, al miedo. ¿En qué consiste la política de seguridad interna del Ministerio del Interior, viceministro? La política interna de seguridad interna del Ministerio del Interior, bueno, concuerdo con lo que dijo acá el doctor, la seguridad ciudadana es un compendio de todos, un conglomerado que todos tenemos que estar, no es solamente responsabilidad de la policía. Justamente por eso ahora el programa de gobernaciones y municipios seguros, ¿verdad?, que es del plan estratégico hasta el 2023 del Ministerio
del Interior se está llevando a cabo y se está conformando las comisiones de seguridad dentro de las gobernaciones y municipios, tanto de central como del interior del país. ¿En qué consiste eso? Se le aglutina vamos a decirle, a las cabezas de la sociedad, que son ahí, comenzando por el intendente de la ciudad, que trabaje ya directamente con lo que es el jefe de la comisaría jurisdiccional, el director del hospital distrital si tiene, o de la clínica central, y todos los que van, el representante de la ANDE, justamente como dijo él, si en un lugar que no hay mucha iluminación, es un lugar propicio para que se cometan hechos delictuales. Pero si se ponen entre todos los que políticamente llevan la batuta en el lugar, vamos a decir, justamente con el jefe de la comisaría, hacen los trámites correspondientes y consiguen que se ilumine esa zona, lógico. Es una forma de prevención y disuasión. 100% no va a bajar lo que es la delincuencia, pero ya se está logrando por lo menos un poco más que esa zona sea menos accesible a lo que es una delincuencia. Ahora, ¿cómo se articula la implementación de la política pública de seguridad interna, comisario Benítez? Es decir, entre lo que... ¿Cómo se podría explicar a la ciudadanía la vinculación que tiene la Policía Nacional con el Ministerio del Interior? Sí, obviamente que nosotros, dentro de lo que es lo que acaba de mencionar el señor viceministro, y antes que continuar con eso, ¿verdad?, y darle una respuesta, gracias por sus, digamos, por sus palabras y por las aseveraciones, mi querido doctor Juan, porque realmente creo que, como dijo el señor viceministro, compartimos plenamente eso. Pero, dando respuesta a eso, vemos de que el Ministerio del Interior, a través del Viceministro de Seguridad Interna, tenemos una estrategia nacional de seguridad ciudadana, que digamos que es lo que baja hacia la Policía Nacional en cuanto a lo que es la aplicación del Plan Estratégico Institucional, es lo que nosotros desglosamos y llevamos a la práctica. Este Plan Estratégico Nacional, que contempla, digamos, desde 2019 a 2023, es lo que nosotros ejecutamos. Y dentro de eso es, digamos, trabajando por planes, proyectos, desarrollando, aplicando y bajando directamente a lo que es hoy día y lo que nosotros llamamos lo que es ya el cambio de paradigma en ese aspecto. Es lo que acaba de mencionar también el doctor Juan Martens, de que vivimos en lo que es la inseguridad objetiva y la subjetiva, o esa percepción que se tiene. Trabajamos nosotros dentro de lo que es esa percepción o inseguridad objetiva por lo que ocurre a diario, algún hecho punible, algún robo, algún hurto o por qué no algún homicidio. La policía trabaja 100% con sus efectivos en cuanto a eso. Pero el cambio de paradigma hoy día obedece a que sí tenemos que cambiar, digamos, la forma de estar trabajando y la forma de estar interactuando con la sociedad. Vemos de que existe ese temor mental, ese miedo de salir. Escuché el porcentaje que es bastante elevado. Entonces, hay una política ya institucional que está liderando el señor comandante de la Policía Nacional que hace al acercamiento efectivo hacia la ciudadanía, hacia la comunidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso, además de ir fortaleciendo las tareas de una presencia activa de la policía en las calles. Hoy día algunos se habrán dado cuenta que en Asunción y Central hay efectivos policiales casi en cada esquina, en parejas, haciendo esa tarea de prevención, pero además de eso, tratando de dar frente a lo que es la percepción subjetiva, estamos haciendo ese acercamiento a la sociedad, a la comunidad, y por ende también a los referentes que hacen a la sociedad. El señor comandante de la policía, como había dicho, está liderando, digamos, una serie de reuniones, una serie de encuentros con esos referentes, y agregamos a eso a empresarios, a gremios, a organizaciones, de tal manera que nosotros debemos a entender cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuál es nuestra misión y hasta dónde queremos llegar con ellos. El señor viceministro acaba de agregar de que en los diferentes departamentos se está llevando adelante lo que es, digamos, el trabajo coordinado con las autoridades digamos, departamentales, autoridades municipales y por ende también la sociedad toda.
Entonces estamos haciendo esa serie de tareas, esa serie de trabajo a nivel nacional y efectivamente está dando resultados. Creemos de que ese resultado se va a ver a corto o largo plazo. Lo ideal siempre es, digamos, a mediano y largo plazo. Lo ideal siempre es que sea a corto plazo, pero estamos haciendo el mayor y el mejor esfuerzo para llegar de una mejor manera a la sociedad y para comprender mejor también el problema y el temor que ellos tienen. Conmigo hoy está el subcomisario Héctor Espínola, que está llevando adelante una tarea muy interesante, muy importante, que hace justamente a la seguridad ciudadana. Es la conjunción, es la reunión de lo que acabamos de mencionar, de lo que son las autoridades, digamos, del municipio, la sociedad toda y la Policía Nacional. Y es algo que está funcionando muy bien porque vemos al menos en el sitio, en la jurisdicción en donde él está trabajando, y lo digo porque hemos tenido una reunión con él y su comisión y varios referentes de la comunidad, en donde esa percepción de seguridad ha dado muestras de aumento, ha dado muestras de que las personas de ese barrio pueden salir nuevamente a sus veredas, pueden salir libremente a hacer compras, ir a las plazas. Si le parece, comisario, vamos a conocer ya entonces de la propia, digamos, experiencia de que nos pueda relatar el subcomisario Héctor Espínola, bajo el concepto precisamente de prevención y seguridad. ¿Cómo se está articulando este proyecto de la Policía Nacional en la justamente puesto policial número 1 de Kennedy, subcomisario? Asimismo, muy interesante tratar este tema de seguridad ciudadana. Y este espacio lo voy a utilizar para socializar un poco mi proyecto de trabajo. Hablo de mi proyecto de trabajo porque estamos hace 2 años implementando lo que es la seguridad ciudadana. Como bien dijo el doctor Martens, es muy complejo hablar de seguridad ciudadana para que podamos ser específicos. Entonces, el proyecto que se tiene en el Ministerio de Interior con respecto a la seguridad ciudadana, nosotros en el puesto policial Kennedy hace 2 años lo hemos ejecutado y hemos bajado a nivel social a través de las charlas educativas, las charlas formativas con el ciudadano mismo, encabezado por el jefe de la repartición policial, que realmente debe dirigirse como un líder dentro de la comunidad, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad, de que el policía llegue a las casas, llegue a los vecinos, en los barrios, a los efectos de interiorizarse de la problemática social que se tiene, darle una asistencia, una contención a ese ciudadano que está pasando por ese difícil momento y ya formalizar una charla posteriormente a los efectos de explicar cuál es el proyecto de trabajo donde la comunidad misma está participando en forma activa a los efectos de potenciar lo que es el trabajo policial. Entonces, de una forma, estas personas, quienes participan dentro de ese esquema de trabajo, se sienten importantes. ¿Por qué? Porque aportan a la seguridad de sus barrios, de sus vecinos, y también tienen una relación directa con su policía. Y yo destaco, doctor, este trabajo. ¿Por qué? Porque esa pregunta que hizo el doctor Martens es clave. ¿Cómo bajamos el miedo de la gente? Hemos trabajado muchísimo y hasta hoy día parece que se nos va subiendo. Correcto, nosotros hemos bajado ese índice trabajando de cerca con la comunidad. Muchas veces no tenemos denuncia. ¿Por qué? Porque nuestros ciudadanos tienen miedo de la represalia, de que están muchos, me van a amenazar, me van a llegar en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como comunidad y como seguridad ciudadana organizada? Le damos el respaldo necesario a esa persona. Con el grupo de seguridad ciudadana nos constituimos hasta el domicilio de esa persona a los efectos de indicarles a que haga la denuncia. Una vez que hace la denuncia, si es que es recibido con una amenaza, entonces nos constituimos nuevamente a los efectos de darle ese respaldo, de llegar hasta el domicilio de esta persona quien profiere esa amenaza, dialogamos, hablamos cuál es el problema, el motivo por el cual le amenaza a la otra persona. Entonces se labra un acta en el lugar. Si es que ocurre algún tipo de incidente con esa persona, seguramente dentro de las investigaciones se puede llegar a que esa persona es responsable de ese hecho. Entonces la víctima misma toma coraje, valentía y radica la denuncia. Es más, le da el seguimiento correspondiente a los efectos de aportar esos elementos a la Fiscalía en un hipotético caso de que pueda imputar la fiscal dentro de la carpeta investigativa.
Entonces es muy importante realizar el trabajo de seguridad ciudadana y principalmente socializar el proyecto y el alcance que tiene. Dentro de seguridad ciudadana nosotros hemos creado lo que se llama bases de seguridad, que es la parte operativa de la seguridad ciudadana en general, donde el ciudadano participa, el ciudadano reporta, el ciudadano actúa, acude al lugar, interviene, porque sabemos que la ley mismo le faculta a cualquier persona a practicar la prevención en caso de flagrancia, ¿verdad? En caso de sorprenderle a una persona cuando está cometiendo un hecho. Entonces el ciudadano mismo, en el momento en que en el barrio ocurre algún tipo de hecho y es sorprendido este autor, entonces ya prácticamente practican esa prevención y ya la legalización por parte de la policía una vez constituida a los efectos de labrar el acta correspondiente y la remisión a la institución de la Fiscalía. Quiero volver sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Los que nos están viendo seguramente dirán, bueno, el discurso aguanta todo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que esa sensación de inseguridad, ¿no? Los que siguen Visión País saben que nosotros no tenemos el ánimo de polemizar, al contrario, hacemos un análisis serio y propositivo, intentamos colaborar aquí de este espacio, pero reitero, lo que nos están viendo seguramente están diciendo, están hablando de un mundo ideal. ¿Por qué? Y porque en los medios de comunicación, ¿qué es lo que se escucha? De que la policía no tiene combustible, ¿verdad? De que la policía no llega a tiempo, de que se coimea a la policía, ¿sí? Entonces, queremos hablar de esas problemáticas también que de alguna manera caracteriza y lo que tiene que ver sobre todo con la confianza hacia esta institución que tiene que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sobre ese tema vamos a hablar a partir de unas encuestas justamente que se hizo, encuestas de percepción sobre la confiabilidad hacia la institución policial y otros datos también relevantes desde nuestro parecer que están vinculados con la seguridad ciudadana. No se muevan de NPI, ya volvemos. It's gonna be alright. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Nos conectamos con vos. De todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI Ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En el primer bloque hablamos de lo que básicamente se establece en términos de política pública para la seguridad ciudadana. Y nos parece bien, sin lugar a duda, hay que, digamos, establecer claramente qué es lo que se va a hacer. Pero también está el tema de la percepción ciudadana y hay datos reales. De eso queremos hablar y queremos compartir con ustedes lo que tiene que ver con la cifra oculta o subregistro de delitos. Nuestra fuente Atlas de la Violencia e Inseguridad del Paraguay, una investigación científica que estuvo coordinado por uno de nuestros invitados, el doctor Juan Martens. El 68,5% de los delitos no fueron denunciados, decía justamente este estudio. En relación con otros datos que precisamente vamos a compartir con ustedes, lo que tiene que ver con la percepción de inseguridad, el 97,1% de la población refirió que aumentó la delincuencia en los últimos años. Hacía referencia a este tema justamente el doctor Martens en el bloque anterior. El 48,1% de la población tiene miedo cuando camina de noche solo por su barrio o comunidad. El 52,7% de la población cree que será víctima de un delito en los próximos meses. Nuestra fuente siempre ante la violencia e inseguridad del Paraguay. Y finalmente, lo que tiene que ver con la confianza en las instituciones del sector justicia. El nivel de confianza en la Fiscalía, 47,6%, Policía Nacional 49,6% y Poder Judicial 43,2%. En el primer bloque, doctor Martens, hablamos
no sé si es un escenario ideal, pero No. digamos, se planteó un poco lo que a nivel de política, sobre todo lo que habló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, y aquí los señores miembros de la Policía Nacional. Pero a nivel de escenario concreto, ¿es solo un problema de percepción ciudadana en relación con el tema de la inseguridad? ¿O hay algún otro criterio que hay que tener en cuenta en el análisis? Estas placas que mostraste es una tragedia y forma parte de la realidad. Pero si te fijas, en esa de las placas también te decía la Policía Nacional es la más confiable. Es la más confiable de entre las instituciones. Sí. Pero es una de las vistas como más corruptas. Imagínense cómo juega ese y cómo interpretamos estos datos. Ajá. Porque me soluciona el problema y me evita más problemas, podría ser una interpretación posible. Pero es técnicamente más confiable que la Fiscalía y que el Poder Judicial por estos datos que se habían relevado. Pero estamos ante una percepción. O sea, la inseguridad es una moneda de dos caras siempre, lo objetivo y lo subjetivo, y ambos forman parte del fenómeno. Entonces, esta tragedia del miedo, del no querer caminar, de no querer salir, de no ir a centros educativos, de no ir a divertirse, forma parte de la inseguridad que hoy tenemos. La pregunta es, ¿cuánta probabilidad tengo de que me maten o de que me asalten? Eso sería lo objetivo. La gente, más de la mitad, cree que sería víctima de delito en los próximos meses, pero eso no ocurre en el día a día. O sea, nosotros si volvemos a comparar, ¿no? Cruzamos la frontera hacia Brasil y en una masa de 100.000 personas tengo 30 probabilidades de que me asesinen. Y dependiendo de qué lugar o qué estado esté, esto vuelve a subir. Si nosotros venimos a Paraguay, dentro de 100.000 personas tengo 6 probabilidades, o sea, 6 probabilidades de que me asesinen. Y esto, si vamos, por ejemplo, a Pilar, baja a, en ocasiones, 0 por año. 0. Y la gente dice, y ahora voy a decir otra herejía para los medios de comunicación. Central, en términos de homicidio, es súper segura. Central, la gente se va a asustar, va a decir, este está mintiendo. Pero Central es insegura con delitos predatorios. Y delitos predatorios son los que molestan y levantan el miedo. Te roban, te tocan el celular, te rompen el vidrio, hay chespi que lleva champión, lleva ropa, yaguayo ñemonda. Y todo eso enerva, eso enoja, eso nos hace ver que todo está mal, eso nos hace ver que la policía no sirve para nada porque no me protege. O sea, se dan cuenta que son fenómenos así que tenemos que ir viendo y analizando, por eso necesitamos mediciones concretas. Y aquí yo insisto, y es otro fracaso que tenemos como país. Desde el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías se pagó esta encuesta, porque esto es fondo de Paraguay, o sea, fondo público para tener estos datos. Pero no tenemos seguimientos como se hace, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba, Argentina, cada 2 años aplican una encuesta de victimización. Cada 6 meses hacen una encuesta de hogares, esta como se hacen de empleo, que suele sacar el INE. Nosotros no tenemos estudios de percepción. Si tuviésemos estudio de percepción, sabríamos cuál es la zona donde necesitamos intervenir de una manera más intensa, de una manera más fuerte. Porque ciertamente estos delitos que subieron son los delitos predatorios que inciden directamente en la sensación de inseguridad. Y eso es lo que nos muestra la placa, 97% cree. Y eso repercute negativamente en el ejercicio de derechos, repercute en nuestra calidad de la democracia y repercute en nuestra confianza institucional. Y el subcomisario decía, la gente no quiere denunciar, y ese es su registro. Solo de estos 10 delitos que la gente sufre, solo 7 se denuncia. Él nos contaba, amenaza, no confía en las instituciones, no cree que se vaya a hacer luego, es un buroreí, voy a perder mi tiempo. Confianza institucional. Y todo eso necesitamos trabajar. Si trabajásemos eso de una manera coordinada, tendríamos un país un poco más habitable y con menos niveles de ansiedad ciudadana. Porque eso. Viceministro, al escuchar este tipo de análisis, me pregunto en términos de responsabilidad política que tiene el Ministerio del Interior. ¿Qué hoy se podría señalar de que habría que reforzar o habría que reconsiderar de la política pública de seguridad ciudadana? Desde el Ministerio del Interior, la línea
que se bajó es directamente el combate al crimen organizado, que es lo que la policía viene demostrando y está haciendo el trabajo, la prevención y la lucha con los delitos comunes, vamos a decir, como dijo acá el doctor, que es el día a día que generalmente genera esa, como había dicho él, que le enerva a la gente, que le molesta el robo, su champión, su ropa, generalmente son esta gente, los chepis, y justamente ahí dentro de eso hay que luchar contra el crimen organizado, que son parte de lo que es la distribución de droga y lo que lleva a nuestra juventud hoy día a caer en eso y a robar para conseguir sus dosis. Yo estoy recorriendo generalmente las comisarías por el momento de lo que es Metropolitana, Central. La mayor parte hablando con el jefe de comisaría, con los presidentes de las comisiones vecinales, justamente la mayor parte de la gente dice que ese es el mayor problema de la zona. Los robos comunes, los robos de esta gente, de los chefis, y eso lógico, al hacer una estadística, al hacer la denuncia, hacer una estadística, eleva totalmente lo que es dentro de lo que es el hurto. Porque es hurto, solamente que no se dice qué es lo que se hurta en la estadística, pero ya te elevó la estadística muy alta. Y aparte de eso, ¿qué es lo que es el tema de corrupción, tolerancia cero? Dentro de lo que es, aunque la Policía Nacional, desde que en todos los años que estoy, al menos que estuve, que son 32 años, ¿verdad? Luego pasé a retiro, como ya dijo, ¿verdad? La Policía Nacional, que yo sepa, es una de las pocas instituciones, o prácticamente la única institución que yo sepa, que depura generalmente sus propias filas. Nosotros mismos, o los policías mismos, se encargan inclusive de aprenderlo, o detenerle, si es que hay una denuncia y se demuestra fehacientemente que se cometió el delito. Por eso le insto también a la comunidad que si son víctimas de un intento del famoso coima, como se dice, o algo, que denuncien. Se va a hacer la investigación correspondiente y se va a castigar a la persona que es responsable del hecho. Sobre todo porque ese tipo de cuestiones es lo que circula en los medios de comunicación, el pedido de coima de algunos miembros de la policía, y es suficiente que uno o dos de los miembros adquiera conocimiento público de un hecho de ese tipo como para que se desdibuje la imagen de la institución. Hace un par de días precisamente se denunció de que, digamos, se adulteró un acta en una comisaría de la capital, ¿no? Y cuando está vinculado, digamos, con un alto dirigente político, con un hijo de un senador nacional, ¿verdad? O sea, ese tipo de cuestiones, por supuesto, lleva una desconfianza hacia la institución. Puntualizando, y no es contradecir lo que acaba de decir el viceministro, sino puntualizar a nivel de opinión pública qué es lo que a veces tiene peso, más allá del esfuerzo que se puede hacer a nivel institucional, obviamente de la depuración, digo, ¿verdad? Ahora, comisario Benítez, ¿está preparado el personal policial para la seguridad ciudadana? Y le formulo esta pregunta por lo siguiente. Generalmente, y usted, sobre todo aquí no me va a permitir mentir acá, para mí uno de los referentes más importantes a nivel académico en términos de seguridad ciudadana, el doctor Martens, pero generalmente el criterio que yo suelo tener en cuenta para la formación que tiene particularmente la Policía Nacional es en las manifestaciones, ¿verdad? O sea, ver hasta qué punto el policía está preparado como para cumplir su misión en el marco de lo que prescribe la Constitución Nacional y, digamos, disponen las leyes del autocontrol que tiene que tener, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tomando como referencia, ¿podrías hablarnos, comisario, de en qué consiste la formación hoy de la policía con vista a la responsabilidad que tiene de proteger a los ciudadanos? Perfecto. Bueno, voy a aprovechar mi condición también de docente en los institutos policiales de enseñanza y yo puedo hablar con propiedad de eso.
Bien, tenemos dos formaciones, por decir, dentro de la policía. Una que corresponde a la Academia Nacional de Policía, en donde tenemos a alumnos que se forman durante 4 años para ser oficiales de policía y salen con un título de licenciado en ciencias policiales. Por otro lado, tengo al Colegio de Suboficiales. Perdón que le interrumpa, Sí. y lo que en términos vulgo a nivel de opinión pública se dice los policías de carrera. Es lo que digamos, es el comentario que usualmente se da, Sí. digamos, para diferenciar, ¿verdad? Ajá. Pero hay que asumir también de que el Colegio de Suboficiales llevan 2 años de formación y egresan Sí. como técnicos. Y es una carrera también para ellos de 30 años de servicio. Sí. Entonces, bien, esa formación que reciben es una formación, digamos, general, la que reciben en la academia o en el colegio de policía, pero, digamos, insistiendo mucho, poniendo énfasis en la parte de derecho. Todo lo que tenga que ver con derecho penal, derecho procesal, derecho agrario, todo lo que tenga que tener ese énfasis. Y luego las que son propiamente profesionales, los que van enfocados al procedimiento policial, la parte, digamos, de criminalística, cibercrimen. Entonces, tienen una muy buena formación hoy día, porque ha ido evolucionando y también ha ido cambiando el diseño curricular de lo que es el Instituto Superior de Educación Policial. Amén de eso, el personal, cada cierto tiempo y cada graduación, tienen otra vez una formación o un curso de perfeccionamiento que usualmente demanda 1 año para que el personal policial salga especializado, salga capacitado y actualizado y obtener, digamos, en base a eso, con una presentación de una tesis, obtener otra maestría dentro de la formación. Entonces, amén de esa formación general que se recibe dentro de los institutos policiales de enseñanza, ya más adelante reciben una formación ya, digamos, enfocada a algún tipo de incidente o conflicto o problema. Vamos a la gente que va a hacer, por ejemplo, como manifestó, gente que va a atender la parte de manifestaciones de cualquier tipo. Entonces, esas personas hoy día reciben lo que básicamente es el entrenamiento táctico. Adicionalmente y transversal a toda la formación policial hoy día y desde hace buen tiempo es la formación en derechos humanos y las leyes que tienen que ver con esto. Entonces, la formación ha ido evolucionando, pero para bien, pero hago la aclaración, en algún momento pueden aparecer falencias o algún, digamos, indicio o señal de cierto nivel de, digamos, de no tan profesional del personal. Pero quiero traer a colación estos últimos eventos que hemos tenido, manifestaciones simultáneas de camioneros, de campesinos, de indígenas y que ha durado por casi 2 meses, en donde si revisan los registros o los informes, ya sea, digamos, a nivel de información policial o información abierta en cualquiera de los medios, van a notar de que todos estos incidentes alrededor del Congreso Nacional, organismos del Estado y los aproximadamente 70 piquetes que se instalaron en estas últimas manifestaciones, la Policía Nacional no necesitó gastar un solo, digamos, un solo gas lacrimógeno, un solo balín de escopeta, porque se ha tomado, digamos, desde otro punto de vista esta problemática. Vuelvo otra vez a la política del señor comandante, que esta vez no fue la de, digamos, directamente dispersar esas manifestaciones, sino llegar a sus liderazgos y hacer reuniones en donde al final del día se podía, digamos, terminar pacíficamente la jornada sin llegar a conflictos o sin llegar a incidentes y en el peor de los escenarios de que alguien salga herido, ya sea personal que se manifestaba o personal policial. Es un hecho que remarco en este aspecto porque demuestra, digamos, la evolución y demuestra la madurez del personal. Digo, no somos tan perfectos de que en algún momento de estos escenarios también podrían aparecer incidentes propiciados por el mismo personal de policía y luchamos, digamos, para que eso no ocurra en el futuro, ni en el presente ni en el futuro. Entonces, remarco la evolución, digamos, de lo que es la formación del personal policial. Amén de eso de la formación netamente local, en los últimos tiempos hemos tenido chances de que Becal, por ejemplo, otorgue becas al personal policial que va al exterior, va a las mejores universidades del mundo y regresan aquí. Por un lado, para ser elementos multiplicadores y por otro lado, para ocupar cargos, digamos, sensibles dentro de la Policía Nacional. Bueno, celebramos que la policía
haya mejorado en términos de formación, porque en estos últimos años, evidentemente, la crítica apuntaba de que se tenía que hacer una revisión del proceso de formación, tanto de los suboficiales como de los oficiales. Tengo que cumplir con mis anunciantes. A la vuelta, por supuesto, le vamos a preguntar al subcomisario Héctor Espínola cuál es, podríamos decir, el nivel de aceptación de esta nueva organización que tiene la Policía Nacional en las comisarías, en las subcomisarías, bajo la figura de la prevención y seguridad. No se muevan, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Según el informe forense preliminar, la legisladora murió ahogada y todo indicaría que se trató de un accidente. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Mi perro Luca me salvó la vida, es lo que dijo este hombre que pasó por una situación dramática. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Quién nos protege de la inseguridad ciudadana? Tema de análisis hoy en Visión País. Y por supuesto que la Policía Nacional no es la única responsable. Y lo que generalmente solemos escuchar de que la policía hace el esfuerzo por aprehender, digamos, a ciudadanos que cometen algún tipo de delito y luego la Fiscalía no asume su responsabilidad. Quisiera trasladar esta pregunta al doctor Juan Martínez. O el Poder Judicial lo suelta, dicen. Y eso es lo que decía aquí, yo le viceministro, miente la policía lastimosamente. Hay algunos policías que mienten en ese sentido. ¿Y a qué me refiero? A la cantidad de personas que están encerradas, que nunca dejó de crecer en Paraguay. El 30 de junio del 2022, hace poco, ¿verdad? Sí. Nosotros teníamos 16.112 presos en el sistema penitenciario. Hace 10 años, en el 2012, teníamos 7.900 presos. Prácticamente creció el 100%. Y si vamos más atrás, hace 20 años, es decir, en el 2002, Paraguay tenía solamente 4.621 presos. Y me dirán, hace 20 años, ¿cuánto cambió la población en 20 años? No hubo un aumento poblacional del 200%. Hoy la tasa de encierro en Paraguay por 100.000 habitantes es de 222. Estos datos son los que le desmienten a la policía cuando dicen, nosotros les agarramos y les sueltan en el Poder Judicial. Si les soltasen en el Poder Judicial, la cárcel estaría más vacía. La cárcel está cada vez más llena, estamos construyendo más cárceles, pero aún así tenemos este problema y esta sensación de inseguridad. Y si queremos ir más atrás, en el 95 teníamos 2.974 presos. Paraguay era uno de los países, además, más seguro con menos índice de encierro en toda América Latina. Entonces, estos datos son los que nos hacen ver que efectivamente hay un problema de sistematización de información en la policía. Lo mismo le está pasando a la policía con unos datos que tienen de reincidencia, que dicen hay un pequeño grupo de gente que nosotros le soltamos, le agarramos y le vuelven a soltar en el Poder Judicial y son los que reinciden. O sea, recordemos que en la teoría criminológica siempre va a haber un pequeño grupo de gente que empieza muy temprano y termina muy tarde, se llaman personas con trayectoria delictiva o carrera delictiva o delincuente de alto riesgo que van cometiendo varios delitos en distintos lugares a la vez. Y le agarras a esa persona con buen material probatorio, el Poder Judicial, les puedo asegurar, por más deficiente que sea, no les va a soltar. Pero la agarrante y pintare, o puede llegar a subir. Entonces, una policía profesional que agarra en flagrancia, hace bien su acta o con material probatorio, va a formar parte de este sistema penitenciario. Vean de ser la... En términos de política pública, aquí la responsabilidad política la tiene, sin lugar a dudas, el Ministerio del Interior, viceministro.
¿Qué puede decir en relación con lo que plantea en su análisis el doctor Martens? No, justamente eso lo está diciendo, no se le responsabiliza directamente al Poder Judicial de todo esto. Si es que salen nuevamente, está tipificado ciertos delitos como los famosos robos bagatelarios que se le dicen, que pueden tener medidas, y con respecto a eso, estas personas vuelven a salir nuevamente. Las personas que tienen antecedentes, discúlpame, comisario, que te interrumpa, no salen. O sea, tenemos nosotros un problema. Es excepcional el que va a salir. Suelo revisar las documentaciones. Es excepcional. Suelo revisar las documentaciones y salen. Yo no comparto eso y creo que forma parte de un discurso que no se corresponde con la realidad y que forma parte del problema de seguridad que tenemos. Yo suelo recorrer, como le dije, recorro las comisarías, veo, controlo, ¿verdad? Eso, y me demuestran ellos que salen perfecto. Cuando quiera le invito y podemos recorrer cualquiera de las comisarías sin ningún problema. No, a mí me gusta analizar datos globales, no cuestiones puntuales, porque ahí, si nos vamos con experiencias personales, sí, eso deja de ser científico muchas veces. Pero justamente es parte del todo, porque hay que comprobar eso, no solamente ¿cuánto es el porcentaje? Dame datos, como yo te digo números, dame datos. ¿Cuánta gente se le suelta? Llevar solamente por los datos globales. ¿A cuánto se le suelta? Este año, ¿a cuánto se le suelta? En este momento no tengo los datos. Y bueno, entonces, pero no podemos estar hablando de datos si vos no manejas los datos. No, yo no hablé en ningún momento de un dato específico. Y por soltar, Eremo. Ahora, para una cuestión de puntualización, porque esto que manifestaba el doctor Martens, viceministro, a mí me consta de que todavía también, y aquí aprovechando a los miembros de la Policía Nacional, que a veces una persona sospechosa es aprehendida, ¿verdad? Y yo no sé si los datos tienen que ver con estas personas sospechosas que son aprehendidas, que lógicamente al no existir elementos suficientes, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Lógicamente, ordenar, digamos, que la policía, hablando mal y pronto, lo suelte, ¿no? No sé si los datos forman parte de eso o ustedes manejan desde el Ministerio del Interior que aún teniendo elementos suficientes, digamos, el Poder Judicial termina liberándolo. No. Aprehensión de persona para identificación es una cosa. Se le identifica a la persona, si no registra nada, por más que tenga antecedentes o no tenga, o si no tiene orden de captura, lógico, dentro del tiempo establecido se le tiene que liberar. Sí. Eso está establecido. No hay por qué ponerle a cargo de la Fiscalía, ¿verdad? Solamente por el famoso una actitud sospechosa. Ajá. Comprendo. No, eso se le identifica, no tiene orden de captura, no hay motivos para retenerla a esa persona y se libera. Yo hablo de ciertas situaciones en que puede llevar a lo que son medidas cautelares, medidas alternativas, ¿verdad? Y lógico, y salen nuevamente. Solamente a eso me refiero. Ya. Doctor Martens, puntual, antes de darle la palabra a los señores del miembro de la Policía Nacional, el tema de los derechos humanos. Digamos, en la actuación de la Policía Nacional. ¿Qué dicen los últimos estudios? Mejoró bastante. O sea, tenemos realmente que hubo una mejoría, pero tenemos policía actuando por venganza, como ocurrió en Ciudad del Este la última vez, y tenemos problemas en el departamento interno de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que mejorar su sistema de control interno, esto que vemos en la película muchas veces, ¿verdad? O sea, y en ese sentido, lastimosamente, los procesos disciplinarios que se suelen abrir dentro de la Policía Nacional llevan a la impunidad y funciona como un cuerpo. Entonces, ese es un problema estructural que estamos teniendo que no contribuye a una profesionalización de la policía. Comisario Benítez, la ciudadanía, como señalaba en la encuesta de percepción, frente a otros organismos vinculados también con el tema de la seguridad, otorga mayor confianza a la Policía Nacional. ¿Qué habría que hacer para que se aumente ese porcentaje, digamos, de confianza hacia la Policía Nacional y concretamente lo que tiene que ver con la percepción de inseguridad? Sí, como había señalado al principio, lo que nosotros estamos apuntando, y dije un cierto cambio de paradigma en este aspecto, el mayor acercamiento hacia la sociedad, hacia la comunidad, por un lado.
Por otro lado, nosotros estamos, digamos, haciendo el mayor y el mejor esfuerzo en cuanto a recurrir a las mejores prácticas posibles para ser, digamos, aceptados nuevamente por la sociedad y ser merecedores de esa confianza. De hecho, que estamos haciendo ese esfuerzo partiendo de los institutos de enseñanza y continuando, digamos, con ese tipo de campañas, por decir, con los directores generales, directores, jefes de departamentos, comisarías. De hecho, que las veces cuando la agenda, digamos, del comandante, subcomandante, de los directores generales da esa posibilidad, hay un recorrido a nivel país buscando la forma de concienciar, digamos, a nuestro personal, de buscar, digamos, la mejor manera de llegar a la sociedad, a la comunidad. ¿Y cómo es eso? Brindando el mejor servicio posible. Estamos haciendo ese esfuerzo. De hecho, como mencioné al principio, es algo que no podríamos nosotros pensar a muy corto plazo, pero apostamos a medio y largo plazo. Tenemos, digamos, muchas expectativas en la gente nueva que hoy está egresando. Vemos de que hay un cambio de mentalidad que es muy positivo. Reitero de que cualquier institución o cualquier persona no es perfecto, ¿verdad? Pero apuntamos a dar lo mejor de nosotros. Y vuelvo otra vez como ejemplo. Hoy día el personal de la Policía Nacional ha repuntado, digamos, en cuanto a la aceptación. Por eso traje como ejemplo aquí al subcomisario, digamos, Héctor Espínola, para que dé, digamos, un ejemplo de cómo está trabajando, cómo está llegando a la sociedad y cuál es el nivel de aceptación. Apuntamos, reitero nuevamente, a ese cambio de paradigma, ver lo que es la percepción objetiva propiamente, pero apuntar a esa percepción subjetiva que nos interesa y mucho. Y vamos a seguir apuntando y trabajando en eso. Queremos obtener el mejor resultado. Subcomisario Héctor Espínola, ¿se puede hablar ya de los resultados de esta implementación de prevención y seguridad en la subcomisaría donde usted está? Asimismo, por eso justamente nosotros hoy a nivel central queremos llevar como un proyecto grande de trabajo, porque en realidad que esta comunidad lo que aporta es un granito de arena con una demostración positiva con respecto a la aceptación, al acercamiento, y por sobre todas las cosas yo insisto, en ganar nuevamente la confianza de la ciudadanía hacia la policía, en acompañar ese proceso de cambio, ese procedimiento de ese policía o la intervención de ese policía, de que sea aprobado por la ciudadanía en el sentido de estar conforme con el trabajo y con la asistencia y con los resultados que tiene la policía dentro del materia de seguridad. Entonces, nosotros hemos avanzado muchísimo en ese sentido. ¿Por qué? Porque hoy en día tengo 35 bases de seguridad que están operando en todo el barrio Kennedy, prácticamente de norte a sur, teniendo un jefe de cada base y 5 a 7 integrantes por base. Tengo una persona referente quien se encarga de los integrantes y dentro de ese canal de comunicación todos estamos interactuando, ya sea informaciones, reporte de hechos punibles, seguimiento de personas quienes cometen hechos. Incluso con este sistema que hemos utilizado, hemos aprehendido a una persona que ha cometido un hecho de robo agravado en una farmacia a 12 kilómetros del lugar del hecho. ¿En razón de qué? De que esta persona, quien está en el equipo de trabajo de seguridad ciudadana, ha reportado en forma instantánea a la comisión del hecho, entonces hace el seguimiento posterior a la comisión, hace el seguimiento, entonces ya por ese seguimiento y por esa alerta de los lugares por el cual donde se va dirigiendo este grupo de infractores, entonces hemos llegado, incluso en vehículos particulares, hemos llegado a realizar la aprehensión con la incautación de las evidencias. Es muy positivo, ¿por qué? Porque nosotros tropezamos en el momento de acudir al lugar del hecho. ¿Cuál es el primer problema que encontramos? Primero, la falta de denuncia, por temor que ya lo hemos hablado, y varios factores. Segundo, porque esta persona, por más que haya presenciado el hecho, se niega a ser testigo. Dice, comisario, sabes que yo en realidad que no he visto, acabo de llegar. ¿Por qué?
porque justamente entramos a tallar en lo que es el temor a la represalia. Entonces no quiere comprometerse. Nosotros trabajamos sobre los 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles serían? La víctima, quien es la persona quien recibe los embates de la delincuencia, que sufre las consecuencias. El autor, quien es el responsable del hecho. La evidencia, qué es lo que se robó, qué es lo que se llevó, cuál es el producto de ese hecho. Y por último tenemos los testigos. Si nosotros no trabajamos sobre los 4 elementos fundamentales, ¿qué va a hacer la Fiscalía para que pueda sostener una imputación? Quiero dejar con esa intervención tuya, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Juan Martens, por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, viceministro. Muchas gracias, comisario Benítez, por colaborar con nosotros. Y también al subcomisario Héctor Espínola. Muchas gracias. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Pobre de nosotros los usuarios del IPS. Oye, jugaña, Nereje. Nuestra plata le sostienen a esta gente. Con nuestra plata ellos ganan su sueldo. Con nuestra plata hacen cualquier cosa, menos atendernos bien. Con la conducción de Dante Melgarejo, Enrique Dávalos y Natalia Sosa Jovellanos. Turno tarde. En Paraguay tenemos una sola morgue judicial, que está en Asunción. Entonces, si ocurre algo lejos de Asunción, tienen que viajar hasta la capital, Gerard. ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Turno tarde. De lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. El impacto general del resumen del día. La jornada. Nuevo horario de 19 a 21 horas. Acompáñanos para cerrar el día bien informados. 2 mujeres motochorras asaltaron a una mujer que iba por la calle con su bebé en brazos. No. La jornada. Lunes a viernes a las 19 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Quién nos protege de la inseguridad ciudadana? Tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañaron el doctor Juan Martens, criminólogo investigador de la Universidad Nacional de Pilar y de CONACYT, el viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, el comisario general retirado Mateo Raimundo Cuellar. También nos acompañó el comisario general inspector Carlos Humberto Benítez, director general de inteligencia de la Policía Nacional, y el subcomisario Héctor Estigarribia, jefe de la subcomisaría del puesto policial número 1 de Kennedy. Nos decía justamente el doctor Juan Martens que el problema más grave cuando hacemos el análisis de la seguridad ciudadana tiene que ver con la percepción que tiene la ciudadanía. Los datos objetivos demuestran de que somos un país, el país más seguro, nos decía él, de la región, incluso más que Uruguay, decía el investigador, el doctor Martens. Pero hay que trabajar también lo que tiene que ver precisamente con la percepción que tiene la ciudadanía hacia el tema justamente de la inseguridad. Sin lugar a dudas, también el doctor Martens decía, hay otras cuestiones que tiene que trabajar la Policía Nacional. En tanto que el viceministro de Seguridad Interna nos decía de que hay unos delineamientos claros en lo que hace a la política de seguridad interna en articulación justamente con la Policía Nacional. El director de inteligencia de la Policía Nacional nos decía de que ha mejorado bastante en estos últimos tiempos lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos para la intervención y garantizar justamente la seguridad a todos los ciudadanos. En tanto que el subcomisario Héctor Espínola nos hablaba de la experiencia de seguridad y prevención en una zona particular, en el puesto policial número 1 de Kennedy, y que había una respuesta bastante favorable por parte de la ciudadanía y que estaba siendo bastante efectiva la intervención de la Policía Nacional. Ojalá que realmente se trabaje el tema de la percepción sobre la seguridad de los ciudadanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.